El comienzo de todo. Buen día. Hoy, aparte de ser el cumpleaños de mi hija, hoy también es el día del cumpleaños, nada más y nada menos que del mundo. Nos dicen los sabios que hoy, el día 25 del mes de Elul, es el día de la creación de todo el universo. Así es, había un momento que el mundo no existía, todo el universo no existía, y hoy es el día de la creación de todo este universo. Algo interesante, cuando decimos Yom Huledet, en hebreo día de cumpleaños es Yom Huledet, pero en verdad hay una diferencia muy grande entre decir día de cumpleaños y Yom Huledet. Día de cumpleaños significa que hoy estás cumpliendo años, estás hablando de ahora en adelante. Yom Huledet significa literalmente el día del nacimiento. La diferencia es que uno está hablando del comienzo y el otro está hablando de a partir de ahora. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es la siguiente. Imagínate el mundo antes de ser creado. O sea, Dios antes de que exista el mundo. Parecería ser que faltaba algo, que Dios tuvo la necesidad de empezar a crear el mundo. ¿Cuál es la necesidad de Dios de crear el mundo? ¿Por qué Él solo como estaba no estaba bien? Nos viene a decir que el día que el mundo empezó a ser creado significa que el mundo viene a cumplir con un propósito que no estaba antes que el mundo exista. Entonces, hoy es el día del cumpleaños del mundo. No solo eso, sino hoy es el día del nacimiento del mundo. Hoy es el día que Dios empezó a decir, necesito del mundo. Pero pará. Algo interesante es que Rosh Hashanah no es hoy, el día de la creación del mundo. ¿Cuándo es Rosh Hashanah? En 6 días. El día de la creación del primer ser humano. ¿Por qué? ¿Por qué el día de Rosh Hashanah, donde comienza el nuevo año, es el día de la creación del hombre y no el día de la creación del mundo? La razón es porque el mundo fue creado para un propósito. ¿Quién es quien trae ese mundo a ese propósito? Una vez que existe el ser humano. Por ejemplo, vos construís tu casa, compraste una casa. ¿Cuándo celebrás? ¿Cuando apenas estás empezándolo a construir? ¿O cuando te mudás? ¿Cuando ya están los muebles? ¿Cuando ya estás viviendo dentro? Lo mismo en el mundo. Dios empezó hoy con la creación, pero el propósito no se completó hoy, sino recién cuando se creó Adán, el primer ser humano. Ahí es cuando empezó a cumplirse el propósito. Pero hoy, la reflexión para el día de hoy es la siguiente. Hoy es, el mundo como existe, tiene un propósito. Había una necesidad de Dios de crear este mundo, y por eso lo hizo. O sea que el mundo hoy empieza a existir, pero el día de Rosh Hashanah le empezamos a introducir cuál es el propósito en este mundo. ¿Y quieren saber cuál es el propósito? La pregunta del millón. El propósito que Dios creó este mundo es para que nosotros, seres humanos, lo transformemos en un mundo espiritual. Agarrás materia y lo transformás en espíritu. ¿Cómo? Agarrás una vela el viernes y le encendés las velas de Shabbat. Eso es transformar materia en espíritu. Cuando vos agarrás una moneda y lo colocás en la tzedaká, en la alcancía, eso es transformar materia en espíritu. Antes que exista el mundo, no existía materia, existía solo espíritu. Dios, a partir de hoy, el día de la creación del universo, quiere crear una nueva realidad, la de que se puede transformar materia en espíritu. Entonces, si alguien solo vive con materia, no es este mundo. Si alguien solo vive con espíritu, tampoco es este mundo. Hay que unir los dos mundos, materia con espíritu. Y ese es el día de hoy. Dicen los sabios que cada persona debe decir, para mí fue creado el mundo. Qué egoísta, ¿no? Qué manera de verse y arrogante. Para mí fue creado el mundo. Pero mirándolo un poco más profundo, para mí fue creado el mundo significa, yo tengo una responsabilidad y el mundo depende de mí. Y ese es el día de hoy. Cuando hoy empieza a cambiar de no existir el mundo, a empieza a existir con un objetivo, con un propósito. ¿Cuál? De que haya un ser humano y que transforme este mundo en espíritu, en divinidad, en luz, en amor, en armonía y en calor. Entonces hoy les doy un ejercicio. Fíjate qué de tu vida
podés empezar a recrear? ¿Qué de tu vida podés empezar a redefinir y darle un propósito un poco más divino, un poco más judío, un poco más elevado? Y eso es el día de hoy, cuando nos reflexionamos y decimos, ok, Dios creó el mundo, pero hoy es el Yom Huledet. Como dijimos antes, Yom Huledet significa el día del nacimiento, donde vamos a reflexionar al comienzo del nacimiento y ponemos a pensar y decimos, ok, ¿para qué existe todo lo que existe? ¿Para qué y cuál fue la necesidad de empezar a crear este mundo? Y tal vez hoy sea el día que vas a empezar a recrear tu propio mundo, porque vas a empezar a introducir un poco más de luz, un poco más de divinidad, y te garantizo que si terminás así el año, vas a empezar el año mucho mejor. Que tengas un lindo Shana Tová, un Metuká.